Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Esta Boca es Mía, acá en la librería Ulises del barrio de Las Tarrias, transmitiendo por el Periodista TV. Soy Montserrat Martorell y hoy me encuentro con el escritor y periodista Renato Cisneros. ¿Cómo estás, Monse? Yo feliz porque Me encanta el nombre de tu programa, no te lo Esta Boca es había Mía. dicho, Es sí. un homenaje a Joaquín Sabina. Me gusta mucho. Que hay una canción de Sabina que de Sí. las antiguas que dice Esta Boca es Mía. Hay un disco, creo, incluso, Sí, ¿no? sí. Que tiene ese nombre. Exacto, pero ahí se nota que vive en Madrid y que tiene influencia porque otros ni se enteran. Yo estoy contenta porque vamos a hablar de Algún día te mostraré el desierto, esta novela publicada por Alfaguara, Random House, y que salió hace un par de meses, ¿no? Salió hace un par de meses en Perú y bueno, y ahora está siendo publicada en Chile, en Colombia, en México y en España, casi como al mismo tiempo. Tú naciste en 1976 en Lima. Sí. Y actualmente estás radicado en Madrid ya desde hace 5 años. Sí, van a ser 5 años que me fui a Madrid, no por razones literarias necesariamente, me fui porque mi esposa es médico y quería hacer una especialización allá, y entonces yo dejé todo en Perú para irme con ella y dedicarme a escribir a tiempo completo, ¿no? Mañana la vida será la misma para millones de personas, pero para mí cambiará radicalmente. Me transformaré en padre. Ahora, en esta antesala paralizante, veo la paternidad como un traje de gala que no sé si ya traigo puesto o recién voy a probarme, pero que no me quitaré más aunque me quede apretado o largo. Estas son las primeras líneas que en el fondo uno se puede anticipar en este torbellino, con una honestidad brutal que tiene que ver con esta noticia de que el narrador va a ser padre a sus 40 y tantos años, 41. Sí, tuve a mi hija a los 41 años, tengo ahora 43 y claro, para mí fue, creo que lo que gatilló todo, lo que desencadenó todo fue esa coincidencia que está como descrita al inicio del libro de la muerte con la vida, ¿no? Veníamos de una visita en Polonia de un campo de concentración de Auschwitz y al día siguiente exactamente Natalia me da la noticia de que está embarazada, se había hecho una prueba en el baño y nosotros teníamos que ir a regresar a Madrid. Y creo que ahí me pasmó el hecho de que coincidieran tanto lo mortuorio, digamos, con este mensaje de la promesa de una vida. Y entonces empecé a llevar un diario simplemente para dejar constancia de lo que iba sintiendo, pero con el paso del tiempo, de los meses, me fui dando cuenta de que ese diario era imprescindible, porque yo me veía invadido por una serie de preguntas que, te soy sincero, no tenía con quién compartir. Con ella, por supuesto que no, porque se supone, y esta es una suerte de mandato social, cultural, uno tiene que respaldar a su esposa y proyectarle confianza cuando esté embarazada y no ser un alfeñique que se muere de dudas sobre si está listo para ser padre o no. Y por otro lado, con los amigos, a veces aparecían en las conversaciones estas dudas, pero lo cierto es que a los hombres se nos ha educado, en sociedades como las nuestras, para que ese momento de tu vida lo vivas con absoluto aplomo, con absoluta confianza y certeza respecto de lo que viene. El que sabe. El que sabe, ¿no? El cabeza de familia, el jefe de tribu, el proveedor, en fin. Y de hecho, en los diálogos con Natalia, ella refuerza mucho también esa idea. Muchas veces como nos vas a hacer esto, o tú nos tienes que proteger. En el fondo también es como uno va entrando en esta carga que va teniendo el narrador, que bueno, eres tú también, un relato escrito en primera persona. Los dos, tanto ella como yo, hemos recibido una educación absolutamente machista, ¿no? Donde los roles han estado durante muchos años muy bien determinados, pero claro, de alguna manera el libro, sin haberlo pretendido desde un inicio, termina también un poco problematizando el tema de la masculinidad. El narrador es un tipo que claramente no se siente a la altura del desafío de la paternidad, y en la medida en que lo va explorando, va preguntándose cosas sobre su masculinidad, ¿no? Discute incluso el tema de la sexualidad, reflexiona sobre su propio padre, en fin, son 9 meses, digamos, cargados. Relaciones antiguas también Relaciones aparecen. Antiguas, momentos previos, ¿no? En los que la paternidad no aparecía como una posibilidad, sino más bien como una negación. El libro se complejiza a medida que uno avanza. Al principio uno tiene la impresión de que, bueno, esta es la historia de él, pero luego se va abriendo y ahí va adquiriendo mucha riqueza. La riqueza también, porque no solamente está tu experiencia, también tú vas jugando con la experiencia de los escritores, con los hijos, con los que tuvieron hijos y los que no tuvieron, y cuáles fueron las razones. Yo busqué en un momento, como me había ocurrido cuando escribí una novela sobre mi padre, que se llama La distancia que nos separa, en un momento me pareció imprescindible detenerme en la investigación y empezar a leer libros de
escritores sobre sus padres. Y me sirvió mucho para encontrar el tono, para determinar el punto de vista, etc. Igual aquí en un momento dije, a ver, si esto ya va a ser un diario y se va a publicar, porque originalmente yo no lo había empezado a escribir con la intención de publicarlo, pero cuando llegué a ese acuerdo con la editorial y con Storytel, que es una plataforma de audiolibros, para que sea un audiolibro, dije, bueno, quiero darle, exacto, más como riqueza literaria, y me puse a buscar libros, algunos los había leído y los releí, pero lo cierto es que los libros de autores sobre hijos son casi todos libros muy deprimentes, muy pocos celebran la paternidad, no sé. De hecho, muchos no tienen hijos, si uno se pone a investigar. También. O tienen hijos que están enfermos, o que cayeron en una enfermedad, o que murieron, ¿no? Sergio del Molino, La Hora Violeta, bueno, Isabel Allende Paula, Joan Didion en El Año del Pensamiento Mágico. Que tiene ese libro sobre su Neruda te esposo. faltó, porque Pablo Neruda también ahí tiene una relación con la su hija. Con la hija claro, que niega más bien, ¿no? Que no niega, acepta. que decía que era un monstruo imperfecto. Sí, sí, terrible eso. Bueno, no todas las lecturas, digamos, las puse en el libro. Claro. Pero Joan Didion tiene un libro sobre su hija Quintana que se llama Noches Azules, que es brutal. Claro. Kenzaburo Oe sobre su hijo que nació con un problema cerebral, que luego se convirtió en una celebridad musical porque se volvió un compositor impresionante, pero tiene 2 libros sobre su hijo. A Tolstoy también hablan los 13 hijos de Tolstoy. Sí, sí, entonces como que todos los libros donde aparecían los hijos, desde el punto de vista literario, no desde el punto de vista de los manuales, eran libros o terribles o deprimentes que en algunos casos preferí ni siquiera terminar de leer. Y la escritura de la intimidad también, porque aquí hay mucha intimidad. Yo te preguntaba recién, porque uno en general cuando termina un libro la gente pregunta, ¿y quedaste contento? Y es como, no sé si hacerte esa pregunta, porque quedaste contento es brutal lo que hay aquí. Aquí hablábamos recién, hay cuestionamiento a la sexualidad, recuerdo, una crisis de pareja. Sí. A los pocos meses de que nace Julieta, que es la hija de Renato, y un mundo que se te abre. Entonces uno está ahí como un testigo mirando muy de cerca tu propia intimidad. Bueno, de acuerdo, el arco narrativo de este libro tiene un punto de quiebre que es el nacimiento, y a partir de ahí empieza a generarse una crisis que vuelve el relato, sí, más sombrío, más pesimista, más deprimente. Pero por otro lado es lo que me ocurrió, ¿no? Y yo no lo he querido contar con esa carga, digamos, de negatividad para hacerlo más interesante o literariamente el diálogo potente. Con el psiquiatra es real. Sí, eso es real. Ese diálogo no les puedo contar porque sería hacer un spoiler, pero tiene un diálogo con el psiquiatra magistral y uno dice como ese hombre, como yo tan he hecho psicoanálisis empoderado. mucho tiempo, durante 9 años, entonces cuando me vi en la crisis porque te hay una mandaron crisis. Al psiquiatra. Pero además hay una crisis, Monse, que es una crisis bastante más común de lo que uno cree, ¿no? Si uno revisa los indicadores de ruptura de matrimonios después del nacimiento del primer hijo, son impresionantes, son incluso entristecedores, ¿no? Y yo conversaba con alguna gente y me da cuenta de que esas crisis son mucho más cotidianas de lo que normalmente se acepta. Y volví donde mi psicoanalista, pero por alguna razón el psicoanálisis no me sirvió tanto como me había servido antes para otros momentos de mi vida. Y en algún momento, Natalia es la que me sugiere, anda donde un psiquiatra, tú claramente estás deprimido. Tienes depresión, sí, y eso dice, dice. No, pero esto no es depresión, esto es otra cosa. Y claro, quien ha hecho terapia psiquiátrica sabe que el psiquiatra tiene una manera de conducir, una metodología distinta, mucho más apremiante, y salieron cosas que también ahí resultaron interesantes, ¿no? Yo no sabía que estaba, por ejemplo, padeciendo el síndrome del impostor, que es un síndrome quizá contemporáneo, pero que es muy frecuente y que afecta a la gente que no se siente responsable de las cosas buenas que hace. Claro, todo tiene que ver con lo externo, con quizás circunstancias. Sí, uno se siente un impostor y está esperando el momento en que lo desenmascaren. Ahí citas a Pessoa, cuando dice el poeta es un fingidor. Sí, hay como muchas referencias a... Es curioso, porque de alguna manera uno busca en la literatura un espacio donde cogerse de algo, pero lo cierto es que a la hora de la literatura no te sirve de nada cuando ya el nacimiento de tu hija es inminente y lo que te toca es afrontar las circunstancias, ¿no? Tú hiciste este registro, esta bitácora, este diario de la paternidad. ¿En general siempre habías apuntado tanto, habías escrito diarios de vida?
a lo largo de tu existencia? No, no, y claramente este no es un diario a la usanza de los diarios literarios clásicos, ¿no? No sé, si pienso en los diarios de... No tenemos fechas, por Exacto, ejemplo. ¿no? O sea, los diarios de Kafka, de Ribeiro, de Susan Sontag, bueno, de tanta gente, ¿no? Que ha escrito diarios. La mujer rota de Simone de Beauvoir también está escrita También como de Simone de diario. Beauvoir. Si uno los compara, lo que encuentra por un lado son reflexiones de distinta naturaleza y casi todas fechadas, efectivamente. Aquí no hay fechas, las había originalmente, pero después las quitamos. Y lo que hay es una única narración que por momentos hace parecer que el libro, más que un diario, es como una especie de novela de no ficción o de crónica autorreferencial. ¿Y le llamas novela o le llamas diario de no ficción? No, yo no me refiero al libro como una novela, a pesar de que siempre hay una intención literaria al momento de contar las cosas que podría hacerla parecer una novela, pero mucha gente se ha referido al libro como una novela. A mí el tema de los rótulos y las categorizaciones me parece que es secundario. Me parece que es una pregunta que se hacen más como los críticos que los lectores, ¿no? Claro. Yo no sé si un lector va a una librería y pregunta, ¿tiene el último libro de tal? Pero dígame primero si es autoficción. Sí. No, la gente no pregunta por los géneros, Esos apellidos los ponen después. pregunta por los libros y por los autores, ¿no? Y porque se genera un tipo de empatía con eso. Pero no, yo le llamo un diario de paternidad, un libro que tampoco es una transcripción fidedigna de lo que ocurrió, porque ya nos tendremos que meter en la discusión de qué cosa es lo real y lo ficticio en un libro, ¿no? Pero por supuesto, el narrador que está aquí es una proyección mía y lo que vive es lo que yo viví o lo que creo que pasó durante ese tiempo, ¿no? La literatura sigue siendo mi vocación. Tú eres periodista, has trabajado en televisión, en radio, escribes crónica y ahora, de un tiempo a esta parte, bastante tiempo, te dedicas a la novela, a escribir. Sí. ¿La literatura es el lugar donde te sientes hoy más cómodo? Sí, es donde siento que puedo desarrollar, donde ejercer una mirada del mundo. Sí. El periodismo me gusta, pero es claramente un trabajo subalterno a la literatura y es un trabajo, por supuesto, alimenticio o alimentario, pero no es donde yo me siento más realizado, ¿no? Ahora, cuando pienso en la literatura, pienso en escribir y en leer, ¿no? Porque leer, digamos, es el paso previo a escribir. Y si yo no hubiese leído determinados libros, quizás no hubiese escrito los libros que he escrito. Entonces es donde más me gusta estar, es donde más cómodo me siento. ¿Pensaste mientras escribías este libro o las respuestas que te han venido llegando ahora con los primeros meses de la publicación, que uno va encontrando nuevas respuestas, que estabas haciendo algo nuevo que no se había hecho, como llegar al centro del hombre, de lo masculino, de la intimidad, así como... No, igual que cuando escribí sobre el libro sobre mi padre, sobre mi familia paterna, no tenía ninguna sensación respecto de si estaba cubriendo algún tipo de vacío, porque eso es una preocupación, me parece más como de índole editorial, casi como comercial. Pero te lo han dicho. O sea, sabía que había ocurrido, que había, por supuesto, autores que ninguna preocupación de estas es nueva, ¿no? O sea, muchas veces los escritores sentimos necesidad de escribir sobre tópicos que ya se han tocado, pero de lo que sí me di cuenta después, a raíz de algunas lecturas, siempre los lectores terminan iluminando más el libro que uno cree haber escrito, ¿no? Y le dan como un nuevo valor y te dicen cosas que están ahí pero que tú no habías previsto que estuvieran. Por ahí los lectores me decían, oye, pero este libro efectivamente viene a mostrar un lado más vulnerable de los hombres en un momento en el que se viene discutiendo la masculinidad desde otros ángulos y otros vértices. La desconstrucción, Exacto. El hombre que obviamente ahora empieza a cuestionarse, el feminismo, y eso todo me ese gustó. ambiente, este libro probablemente hace 5 o 10 años hubiera tenido otro sentido. Sí, hoy es un momento en el que la masculinidad se está revisando desde el punto de vista feminista, cosa que me parece atinada, urgente, importante. Adhiero a ese tipo de indagación, pero también me parece valioso poder hablar de una cosa que en la mente de los hombres está como erradicada, que es el miedo, ¿no? Se nos ha educado para no sentirlo, para rechazarlo, para no incorporarlo como un elemento que también puede decidir que puede, digamos, influir en nuestras decisiones y regir nuestras relaciones. Y este acá para hay mí, miedo. para mí es casi como un informe sobre el miedo, digamos, Sí. ¿no?
Como el informe sobre ciegos, informe sobre el miedo. Sí, Es verdad. y los hombres también nos podemos ver muy frágiles y muy vulnerables ante determinadas circunstancias, por más que el mandato cultural social nos haya hecho pensar que es el momento de la vida en que más tenemos que tener los pies puestos sobre la tierra, ¿no? Renato, me parece que el título Algún día te mostraré el desierto es muy bonito, tiene mucha poesía y además tiene mucho que ver con esta crisis personal, el desierto, como Sí. la crisis del individuo Mm, mm. Y la promesa también que algún día le va a mostrar el Bueno, desierto y que lo dice exactamente bellamente en un viaje que tampoco les puedo contar. Lo has leído tal cual, porque no, el título original, para que veas lo malo que soy poniendo títulos, era Diario de Paternidad, Ah, sí, no. a seca. Y así, te dijeron los árido. editores hay que ponerlo abajo. Y el editor, Jerónimo Pimentel, me dijo, tu título está dentro del libro. Una vez más, me había pasado lo mismo con el libro sobre mi padre. Y me dijo, ahí está en una anotación. Y me dijo, algún día te Al mostraré final el de uno de los desierto. capítulos, de hecho. Sí, cuando que están en Marruecos. Estamos en Marruecos, yendo al desierto, y hablando con mi esposa sobre que ella está embarazada, sobre nuestra hija, y en un momento pongo, si algún día volveremos aquí, algún día te mostraré el desierto, sin más intención que esa, ¿no? Que esa literal. Sin embargo, como muchas veces ocurre con los títulos, van adquiriendo otro tipo de significado. Y total, es una metáfora de la crisis. Que además se va a venir porque todavía está ahí como quieta, Sí, pero tú después sí. haces una reflexión cuando dices que uno va leyendo en otros libros tormentas que después se van a avecinar a uno mismo. Sí, Como sí. que llegan estos libros, estos autores a hablarnos de cosas que nosotros anticipamos que pueden suceder. Y ahí tú juegas un poco con que sabes sobre el futuro. Con Lo el dices libro, varias con el libro de veces. Kureishi, ¿no? Sí, Intimidad. Como que Con Intimidad. mi... Precioso libro, léalo, sí. también es un libro maravilloso. Como que mi química con ese libro está, digamos, tiene que ver con alguna suerte de premonición respecto de que yo voy a vivir algo parecido a lo que ese personaje vive en el relato de Kureishi. Pero claro, además este título es una promesa, es la promesa de una conversación, pero después también hay otro nivel que es bien interesante. En la tradición judeocristiana, el desierto, digamos, es la escenografía de las grandes transformaciones, ¿no? Es por donde tuvo que transitar la humanidad antes de consagrarse, antes de encontrar una tierra prometida. Paul Auster tiene una frase que es algo así como, todo desierto tiene una tierra prometida, ¿no? Y uno también podría pensar que no toda tierra prometida tiene un desierto, es decir, a veces uno aspira a la felicidad cuando en el fondo lo único que uno busca es más o menos un poco de armonía, y en ese sentido creo que sí, que todo desierto puede desembocar efectivamente en una tierra prometida. Y por otro lado, Lima es un desierto. Lima es un conjunto de 3 valles levantados sobre un gran pedazo de terreno desértico. Y si uno lo quiere ver también de esa manera, el título es casi como una forma de decirle a mi hija, algún día también hablaremos del lugar de donde yo vengo, De ¿no? Lima. Tú has nacido en España, pero yo necesito ejercer también un relato sobre el Perú para ti. Y también eso es bonito, ¿no? Cuando estás en otro lugar que no es el tuyo y nace una hija ahí, también tu país se convierte en un discurso, en un relato, en una narrativa. Sí, tú te preguntabas al inicio de este relato, decías, ¿cómo le vamos a hablar después? ¿España será el lugar donde nació? ¿Será la Sí. tierra que la va a acoger para siempre? Sí. Empiezas a jugar mucho con esta como autoconciencia, porque obviamente tú como narrador y el narrador de Algún día te mostraré el desierto sufre el mal de la autoconciencia, pero Sí. no se le escapa nada. Sí, sí, que todo el tiempo juega con la especulación de lo que podrá ocurrir y también con el tema de qué hubiera ocurrido si el pasado se hubiese estructurado de otra manera, ¿no? Y se ponen todos los Típicas planos. neurosis de escritor, Sí, ¿no? lo que dicen los padres de Natalia, la familia que condena porque se va. Hay muchas voces y él las tiene siempre presentes, pero finalmente igual hace lo que quiere. ¿O no? Más que lo que quiere, lo que puede, ¿no? Lo que puede hacer. Lo que puede. Pero sí es verdad que una crisis se va gestando muy internamente, pero cuando explota afecta a todo el círculo y es muy tenso y muy difícil poder tramitar con todo eso, porque llega un punto en el que tú ya no quieres escuchar absolutamente a nadie, ¿no? El epígrafe de Kafka, ¿no? Que es algo así como gritar en el desierto o conversar, no, ya ni lo recuerdo, es como conversar con un humano o gritar en el desierto. Confesarse a un ser humano o Sí. gritar en el desierto generalmente viene a hacer lo mismo. Yo me sentía muy en el desierto en esa etapa, porque hablaba con amigos que inmediatamente me
me daban una recatafila de consejos que yo no les estaba pidiendo. Y había como mucho juicio moral también, ¿no? Claro. Un hombre que se separa está, por supuesto, casi siempre visto como un tipo sin agallas, que no dio lo suficiente. Y probablemente sea así, pero también... Y sobre todo a los 6 meses de la hija, Sí, que a eso era lo sí. que más tú repetías ahí. Julieta tiene 6 meses y yo ya me voy a Lima. Sí, no ha sido, por eso te digo, no ha sido nada fácil ni sentirlo, ni vivirlo, ni escribirlo, ni publicarlo, Ni en 20 ni años cuando promocionarlo. Julieta lo lea, Sí. van a tener Sí. esa conversación en el desierto. Vamos a tenerla. Por lo menos es bonito saber que en un momento del futuro hay pendiente una conversación con mi hija. Y aparte que es a Julieta que me enseñó a caminar, ¿no? Sí, Esa la era dedicatoria creo que es- esa era la dedicatoria. A Julieta que me enseñó a caminar. Sí. Sí, porque a veces, claro, uno cree que es uno el que educa a los hijos y que es uno el que los forma y el que los coloca en el mundo para que se valgan por sí mismos, pero se olvida o no contempla o quizá el discurso se desacomoda un poco cuando te das cuenta que son los hijos los que también te moldean a ti Claro. y los que te van formando también a ti, ¿no? Ahí citas a Alejandro Zambra que dice, los padres quieren que los hijos sean perros, pero son siempre gatos. Sí, los hijos siempre son lo que quieren ser, por más que uno insista en darles una determinada estructura y en incentivar su vocación y en gestionar su futuro. Sí. Es decir, muchas veces ocurre y efectivamente los hijos siguen las huellas de los padres, pero cuando genuinamente tienen un camino distinto, tarde o temprano, lo van a tomar, ¿no? Renato cita a 2 autores, acabo de decir a Zambra y a Fuguet también. ¿Son amigos tuyos? Alejandro lo conozco, lo he leído mucho, le tengo mucho aprecio como lector, no somos amigos. Con Alberto sí, con Alberto incluso le puso título a mi novela anterior que se llama Dejarás la tierra. Un día estábamos en Cartagena conversando y yo le decía, mira, tengo esta novela que es sobre mi familia paterna, una historia llena de ilegitimidades y secretos. Tu padre, que para los que no sepan es el general Cisneros, que Sí. fue un hombre importante dentro del ejército, fue ministro del Interior, también ministro de Guerra. Sí, muy admirador de Pinochet. Mi padre tenía en su escritorio una foto con Pinochet, 2 fotos con Pinochet, y otra con Videla, y otra con Galtieri, y con, bueno, en fin, con todos los dictadores de ese tiempo, ¿no? Esa fue una de las, digamos, de las como heridas con mi padre, ¿no? De no entender muy bien la lectura que él tenía del mundo, y yo más bien provenir de su propia entraña prácticamente, pero ser o sentirme tan distinto, ¿no? Pero eso te lo decía porque, bueno, la novela De que se llama Dejarás la que tierra, Fuguet te puso el nombre. sí, Alberto, que es un estupendo editor además, le dije cuáles eran mis títulos posibles y me dijo, ¿no tienes un epígrafe como que corto? Y le dije, bueno, hay un epígrafe bíblico que es algo así como Yahvé cuando le dice a Moisés, dejarás la tierra de tus padres para irte al territorio que yo te mostraré, o algo así. Y Alberto me dice, bueno, ese es tu título. Y después él mismo se corrigió y me dijo, no, es demasiado largo, dejarás la tierra de tus padres, dejarás la tierra. Y me gustó porque todos los hombres de esa novela son hombres que se hicieron a sí mismos fuera del lugar donde nacieron, y yo terminé de escribir esa novela en España, ¿no? Lejos de mi país natal. Entonces, como que todo parecía una coreografía muy, muy bien estructurada. Así que le tengo mucho cariño a Alberto, ¿sí? Renato, para terminar, la sombra de esta novela está muy clara, lo oscuro, lo que duele decir en voz alta. ¿Dónde están para ti las luces más importantes en Algún día te mostraré el desierto? Bueno, si este libro tiene una parte luminosa, es que creo que la frontera entre la oscuridad y la luz en este libro es como muy, muy débil, muy frágil, ¿no? Hay momentos que son claramente oscuros, pero donde también hay luz. De hecho, el desierto es eso, ¿no? O sea, el desierto es el campo de lo estéril, de las vidas rapaces, donde no parece haber ninguna señal de vida, y sin embargo, la vida siempre se las arregla para brotar incluso en esos lugares tan absolutamente infértiles, ¿no? Inhóspito. Así que yo te diría que las luces están con las sombras. Donde más pesimista parezca el libro es donde probablemente el narrador y ojalá el lector también encuentren algún tipo de esperanza, ¿no? Y lo que sí me gustaría es que los lectores que no tengan hijos y que lean el libro sí que se planteen si están hechos para ser padres, porque la paternidad muchas veces es también una imposición cultural. La gente siente que se realiza por ser padre, y ya vemos claramente todos los días que hay gente que no debería haberse reproducido, ¿no?
Así es. Muchas gracias, Renato Cisneros, por A ti, acompañarnos a aquí. ti, Montserrat, muchas gracias por la invitación. Esperemos que vuelvas pronto con alguna otra novela, con Ojalá, alguna otra ojalá, en historia. el futuro seguro que sí. Gracias a ustedes por acompañarnos en un nuevo capítulo de Esta Boca es Mía y nos vemos la próxima semana aquí en la librería Ulises por El Periodista TV.